Bueno, en Lima hay un estrés absoluto, porque la gente ve que los resultados se van ajustando y hay la incertidumbre a quién se proclamará presidente de la República. La duda persiste, pero estoy con Juan Sheput, que está cabeza fría y tranquilo, y dice que aun cuando efectivamente se están ajustando los resultados, ustedes están con la confianza de que esto no se revierte. No, de ninguna manera. O sea, hay una serie de elementos de juicio, ¿no? El conteo rápido, la boca de urna, el que se haya avanzado en un 98% del conteo en la OMPE y se mantiene una distancia de aproximadamente 0,3%. No hay ni una razón para que el porcentaje final que queda por contabilizar tenga una forma, una estructura completamente distinta a la anterior. O sea, que en ese porcentaje se va a mantener la ligera ventaja de Pedro Pablo sobre Keiko Fujimori. Y por otro lado, nosotros tenemos información de nuestros personeros que lo que queda son ciudades del extranjero donde hemos ganado ampliamente y algunos lugares del sur del país donde nuestra proporción de votos es mucho mayor. Entonces, lo que está haciendo el fujimorismo es vender la idea que pueden ganar seguramente para darle un cariz distinto a su derrota electoral. Pero no se puede hablar de fraude electoral, en absoluto. Fue muy irresponsable Fernando Olivera de introducir en la discusión siquiera esta posibilidad. Es irresponsable por dos razones, porque le da elementos al fujimorismo para que cuando sean derrotados digan hubo fraude y el señor Olivera lo dijo. Claro. O sea, nuestro mismo adversario. Entonces, quienes emocionalmente reclaman que nosotros, los de Peruano por el Cambio, salgamos a denunciar fraude porque se estrechan el margen, claro, que estaba dentro de lo pensado, ignoran que ese va a ser el argumento que va a utilizar el fujimorismo para ignorar las elecciones o desconocer su derrota. Entonces, bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Esperemos que, han dicho, vamos a aceptar los resultados así sean adversos. Hay que tomarle la palabra. Bueno, hay algunas personas que indican, que están señalando, como el congresista electo Rolando Sousa, parlamentario andino, que van a ver los resultados de las actas electorales, de las impugnaciones, es decir, pretenden vender la idea que se puede ganar a través de impugnaciones. Eso también es incorrecto. No hay forma de que eso se pueda realizar, porque eso significaría pretender decir que el jurado electoral especial está cambiando la proporción de los votos. Claro. O sea, de ninguna manera. Yo creo que hay que ser responsable porque este es el cuarto proceso electoral en el cual hay una conducción adecuada de los organismos electorales, e introducir este elemento del fraude, como tú dices, haría mucho daño al país. Ahora, en el mejor de los escenarios la diferencia sería de votos, 40.000, 50.000 votos o 20.000 incluso, una diferencia ajustadísima, y es cierto, conversábamos que como el alcalde de Santa María ganó por un voto. Por uno, claro. ¿Cierto? Entonces, esto nos deja un escenario sumamente polarizado, ¿no? Porque hay el 50% o un poquito menos que quería a la señora Keiko Fujimori como presidenta, o que desea que estos resultados la den como ganadora. ¿Cómo van a manejar esto si eventualmente, si efectivamente se nombra presidente a Pedro Pablo Kuczynski, luego de haber hablado de la posibilidad de que se instaure un narcoestado, luego de hablar de un gobierno que podría haber sido corrupto, en fin, de todo lo que se ha dicho en la campaña electoral? Bueno, ¿cómo reconciliar y curar heridas? Con recursos políticos. Nosotros sabemos que, culminado el proceso electoral, lo que corresponde es tender puentes, conversar. Hay amigos comunes en ambos partidos políticos. Sabemos perfectamente que de ellos también hay una predisposición a colaborar, pues simplemente toca hacer gran política y entender que un proceso electoral siempre lleva a una escalada verbal que no necesariamente se tiene que traducir en un resentimiento posterior, porque si no, ¿para qué te metes en política? Sería imposible hacer cualquier campaña electoral sin escaladas que siempre se dan verbales, inclusive en algunos casos de enfrentamientos, como sucede en otros países, y luego tener que conversar en aras del país. Entonces, sabiendo que ellos tienen un 73 parlamentarios, pues simplemente nosotros sabemos desde un principio que tenemos que conversar con ellos para poder impulsar algún tipo de agenda legislativa. Hay quienes interpretan en el rush final que tuvo Pedro Pablo Kuczynski después del segundo debate y el pronunciamiento de Verónica Mendoza, que fue un empujón importante, que ha ganado la izquierda en realidad. Y Pedro Pablo está ganando con votos prestados, que ya al día siguiente de las elecciones la señora Verónica Mendoza ha dicho, bueno, nosotros en verdad el voto era por no a Keiko y nosotros somos oposición fiscalizadora. Bueno, es una interpretación de parte, creo yo. Los analistas de izquierda son los que señalan eso. A ellos les recordaría, sin subestimar ni tratar de menospreciar en absoluto el aporte de la candidata de izquierda, creo yo
que ya en la primera semana, luego de las elecciones, Ipsos nos daba 4 puntos de diferencia, 44-40, sin que participara Verónica Mendoza. Entonces, ya había habido una migración del voto sureño hacia nosotros. Que luego la participación de Verónica sirve para convencer a un porcentaje de los indecisos, eso es absolutamente cierto. Y es determinante, también es cierto. Los colectivos, pero que es la marcha no a Keiko. La marcha no a Keiko también puede haber hecho... Movilizado. Que genere en algunas personas, sobre todo del sector ABC superior, el deseo de querer evitar un país polarizado con enfrentamientos, de decir, bueno, si yo voto por Keiko, va a haber una partición del país y yo no quiero eso, un enfrentamiento, entonces me voy donde Pedro Pablo. Entonces eso puede haber generado una migración, también es cierto. Pero que ha sido el todo, el elemento básico, no. Yo creo que dos son los elementos básicos. La performance de Pedro Pablo Kuczynski en el debate en Lima, el último, y en segundo lugar que Peruanos por el Cambio se decidió a hacer política. Proselitismo, debates, participación activa en todos los medios. A diferencia del fujimorismo, que en la última semana se escondió. No salían a debatir, no iban a ningún medio. Yo permanentemente iba a algún espacio y me decían, no ha venido tu par fujimorista. Claro. Entonces, claudicar de la política en el tramo final les está costando estos votos. Ahora, el tema del primer gesto, Pedro Pablo es elegido presidente, ¿cuál será el primer gesto respecto a precisamente a Fuerza Popular, que es el partido mayoritario en el Congreso? ¿Se podría hablar de un gabinete en el que se convoque algún miembro de Fuerza Popular para el gabinete? Yo, Pamela, en realidad no quisiera hablar de eso hasta que se consolide el triunfo electoral. Creo que el primer llamado es al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE para que aceleren el proceso de conteo. Es decir, en estos momentos ellos están demorando exageradamente el conteo y eso genera una serie de especulaciones. Cuando ellos podrían dotar de mayor provisión logística a las personas del Jurado Electoral Especial y mayores computadoras para que digiten las actas en la OMPE y terminar de una vez con este drama. Luego de eso le corresponde al presidente de la República electo, ya que yo espero que sea Pedro Pablo Kuczynski según todas las tendencias, que vea cómo conforma su gabinete. Entonces ahí se verá si se convoca a alguien de Fuerza Popular o no. Pero no es algo que ibas a decir, en lo personal, ¿sería conveniente, sería una forma de, digamos, de liberar tensiones y de darle un voto de confianza a, a la capacidad de gestión de Fuerza Popular y una forma de reconciliarse con el 50% de los peruanos que hubiera querido tener en ese escenario a la señora Fujimori de presidenta? Bueno, se va a tener que buscar un mecanismo que permita reconocer que ellos tienen una amplia fuerza en el legislativo. Yo, en lo personal, creo que ellos no van a aceptar. Ellos creo que van a mantenerse al margen por lo que estoy escuchándole a sus voceros, pero de nuestra parte va a haber predisposición para actuar en un sentido conciliador, más aún si Pedro Pablo Kuczynski va a ser presidente de todos los peruanos. La conformación del gabinete o el adelanto de nombres o indicar que una agrupación u otra puede tener presencia, me parece en estos momentos irresponsable de parte de algunos actores políticos. ¿Por qué? Porque simplemente lo primero es exigirle al jurado que termine de una vez el conteo. Y que no dilate y que no permita que se esté generando o instalando en la opinión pública una situación similar a la que había en el año 2000 cuando la gente estaba pendiente de los puntos decimales, cómo se iban modificando en favor de Fujimori y en contra de Toledo. Esa percepción que ha quedado en el imaginario popular está hoy siendo explotada por un sector de personas que pretenden hacernos creer que los resultados pueden variar cuando no es así. Y en eso tiene responsabilidad el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en no acelerar el proceso. Has tocado un buen punto, me quiero salir un poco del análisis de lo que puede venir para ir al tema de la ley electoral y el trabajo de los organismos electorales, porque la primera vuelta estuvo también, digamos, navegamos en aguas con incertidumbre por el tema de las exclusiones de los candidatos, los fallos de los jurados electorales especiales, en fin. Y ahora en esta segunda vuelta el conteo, que es tan lento, que es tortuoso y que se presta, como tú dices, a interpretaciones. Será uno de los temas que tendrán que evaluarse en el siguiente gobierno. Claro, yo creo que en el siguiente Parlamento también se tiene que ver la gran reforma política que el Perú necesita y sobre todo entender que el actual formato no da para más. Se han dado una serie de inconsistencias. Con 26% de la votación, el fujimorismo tiene 73 congresistas. O sea, eso no se da en ningún país del mundo. Y Gregorio Santos en Cajamarca, con el 40% de la votación, no tiene ni un parlamentario. Con lo cual se genera una frustración en la población cajamarquina. Entonces se tiene que revisar la modalidad de elección para evitar ese tipo de extremos. Y por otro lado, hacerle o plantearle a los organismos electorales las exigencias del caso para que en situaciones como esta
ellos tengan las prerrogativas necesarias para brindar mayores recursos a su personal. La OMPE tiene que saber que un proceso de segunda vuelta no puede durar 2 meses. Claro. Una campaña muy dilatada. Muy dilatada. Y luego el conteo, cuando es una cuestión o uno u otro, que demore 4 o 5 días y todavía dicen hasta el día domingo, cuando la sociedad del conocimiento permite que en Brasil, el mismo día a las 8 de la noche, con 100 millones de votantes... Escuchaba, y no sé si ahora más adelante voy a entrevistar a un representante de la OMPE, que están esperando que algunos cónsules vengan con el material en físico para trasladarlo, para hacer el conteo. No hay mecanismos... Pero mira, el gran adelanto de la humanidad es emancipar al mensaje del mensajero. Claro. ¿No? En la Edad Media, cuando venía el mensaje del rey de España, cuando acá era un virreinato, el mensaje viajaba con la carabela y se demoraba 3 meses. Claro. Y ahora nos dicen que estamos en la época medieval, cuando hay escaneo, hay transmisión de datos encriptados y todo ese tipo de cosas, que digan, el señor toma su avión, se demora 3 días y viene con su paquetito. Claro. Es decir, hemos retrocedido a las épocas en que el mensaje viaja con el mensajero. O sea, hay que esperar a que venga el Lamentablemente el procedimiento señala eso claro. en plena sociedad del conocimiento, claro. Cuando un escaneo y una encriptación puede permitir tener los datos de inmediato. O sea, verdaderamente es ridículo y eso se tiene que discutir, ¿no? Seguridad ciudadana y reactivación económica, sospecho que serán dos de los temas importantísimos que se tienen que poner a trabajar ya el Congreso de la República. Eres congresista electo, representas hoy a una bancada elegida. Me imagino que además que en ese sentido, aun cuando están en orillas opuestas con Fuerza Popular, habrán consensos, ¿no? Claro, yo espero que ellos entiendan que son 3 los elementos que nosotros vamos a plantear al menos para una agenda legislativa que tienen que tener prioridad. La reactivación económica, el tema de la seguridad y la reforma política. Pueden haber otros más, pero esos 3 son fundamentales. En el caso de la reforma política, si bien es cierto no es tan urgente para la gente, es importante porque se tiene que hacer en las primeras legislaturas antes que empiece otro periodo electoral que se va a dar en el 2017. Sí, para dejar las reglas de juego claras. Así es. Y en el caso económico, porque ya abruma a gran cantidad de personas el hecho que no se sienta el crecimiento económico y hay una gran cantidad de episodios de desempleo. Ahora, pero Pablo ha propuesto bajar el IGB un punto porcentual por año y en el plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori, siempre hablando en la hipótesis de que sea elegido Kuczynski presidente. O sea, no lo contempla. ¿Cómo van a hacer para convencer a la oposición? Y Frente Amplio, que es la segunda mayoría en el Parlamento, más bien habla de un cambio de modelo económico. Entonces, claro. En el caso del Frente Amplio tiene que entender que el 70% de la votación ha ido por el lado de conservar y preservar el modelo. Y la argumentación política, lo bueno de la presencia del Frente Amplio es que va a dar una visión distinta en relación al desarrollo económico que vamos a tener que discutir en el Pleno. Y en el caso del antagonismo que hay en Fuerza Popular respecto a que ellos no quieren reducir impuestos, sino más bien conservarlos, pues tendremos que verlo en el debate. Nos corresponde a nosotros convencerlos o ser convencidos, o llegar a un punto neutro, ¿no? Pero allí se va a ver lo bueno que es distintas posiciones que enriquecen el debate y te pueden generar un tercer vector que puede ser mucho mejor que las 2 opciones iniciales. Eso es lo bueno de la polémica parlamentaria, ¿no? En el tema de seguridad ciudadana, varias veces la señora Fujimori mencionó que a ella no le va a temblar la mano para hacer lo que sea necesario para frenar la inseguridad. Y en su plan está las Fuerzas Armadas para cuidar, digamos, los aeropuertos, los puertos, las zonas estratégicas, las instalaciones estratégicas del Estado. Y también que permanezca el 24/24. Y ustedes están también a mí no me tiembla la mano otra carretera. No me tiembla la mano para matar un mosquito con una comba, ¿no? Pero puedo romper la mesa, ¿no? Entonces, no es cuestión de temblar la mano, sino de ver qué medidas adopto con inteligencia de tal forma que se abarquen 3 elementos: el largo plazo, con el repensar la policía y hacer una policía más moderna; el mediano plazo, que tiene que ver con la participación de los alcaldes en procesos de seguridad ciudadana y culturales, porque muchas veces los problemas nacen en las familias; y en tercer lugar, la delincuencia activa que vemos en todas las calles, que ese es un aspecto eminentemente táctico. O sea, se tiene que trabajar en los 3 estamentos. Y nosotros tenemos un plan de gobierno que ha sido catalogado en la parte de seguridad como el mejor, con nota de 18/20. Entonces, lo que falta es quién lo va a hacer. Hay personas adecuadas, no me atrevo a decir nombres, eso le corresponderá al próximo presidente de la República, pero las cosas que tenemos que hacer están allí. El cómo las debemos hacer es algo que se discutirá en relación ya a lo que se tenga que ver en el Congreso. Es cierto que su plan de gobierno ha salido con nota aprobatoria, pero Carlos Brus declaró hace unos días que incluso el plan de Frente Amplio es mejor que el suyo, y yo quisiera saber
¿En qué aspectos? Bueno, creo que Carlos se refería al aspecto vinculado a la unión civil matrimonial, a ese tipo de cosas, en lo cual es un tema que él domina y que yo no tanto. Pero, no, o sea, lo digo con sinceridad, pero creo que se refería a ese, a ciertos aspectos puntuales. Carlos sabe perfectamente, es un excelente parlamentario, en relación al aspecto holístico, integral, la parte económica, de vivienda, nuestro plan es uno de los mejores, ¿no? Yo creo que él se refirió específicamente al tema de la unión civil. Y lo que pasa es que se ha distorsionado su declaración y se ha pretendido decir que es el que es total, un todista, ¿no? que es una declaración todista. Carlos ha sido claro en señalar que solamente es esa parte. Bien, nada, reclamar, Mariano Cucho sale permanentemente a decir, por favor, calma, pero hay que pedirle a él también a apresurar el conteo para que este compás de espera... Que su actitud no le dé insumos al fujimorismo para señalar, como vienen señalando irresponsablemente algunos, que puede haber un fraude. Yo creo que tienen que acelerar el proceso tanto él como los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en lo que se refiere a la impugnación de actas, ¿no? Y pensar que todo el Perú está pendiente de sus resultados. Hay quienes dicen que una buena manera de reconciliar a Fuerza Popular con Peruanos por el Cambio es el tema de la situación de Alberto Fujimori. Bueno, mira, en eso fue muy generoso Pedro Pablo Kuczynski cuando señaló con bastante propiedad que se tenía que dar una ley en el Congreso para que pudiera tener prisión domiciliaria. ¿Y qué contestó el fujimorismo, el señor congresista Daniel Salaverry? Seguramente están pensando en una ley para meterlo preso a Kuczynski por el tema del gas. Una barbaridad de esa magnitud. Entonces, de nuestra parte, hay predisposición para conversar. Y muchas veces la agresividad verbal viene de ellos, ¿no? En todo caso, nosotros tenemos claro que no tiene que haber ensañamiento de deteriorarse la salud de Alberto Fujimori. Pues bueno, se tendrá que discutir, pero de ninguna manera de nuestra parte va a haber una acción poco humanitaria en relación a ese tema. Y además, el candidato señaló que tendría que nacer del Congreso una ley que... Claro, porque además... en ese momento no existe, por eso te decía, tiene que verse en el Congreso, Exacto. que es lo que había señalado Pedro Pablo, para que de esa manera pueda tener prisión domiciliaria, pues en este momento no se permite. Exacto. Hay voces que indican que delitos de lesa humanidad no merecen ese tipo de consideraciones. Pero yo veo la historia, y la historia sí genera excepciones, y en la historia hemos tenido un caso como el del presidente Leguía, que prácticamente murió en una mazmorra y recién en sus días finales se le permitió ir a un hospital. No se puede generar tampoco ese tipo de acciones, pues si lo que buscamos es una reconciliación, eso pasa por ese tipo de discusiones. Pero ojo, el otro componente, que no señaló Pedro Pablo, pero sí lo planteo yo, también a título personal, pues no se ha discutido en la Comisión Política, es que cualquier tipo de acción de este tipo tiene que incorporar a las víctimas de Alberto Fujimori, para explicarles el porqué de nuestra acción. De ninguna manera ellos pueden estar al margen. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Siempre hemos tratado de tocar todos los temas que están sobre la agenda y con la cautela del caso que has tenido, porque hasta que no haya proclamado presidente no se puede adelantar absolutamente nada. Bastante tranquila, que la tendencia no sea muy... Gracias. Gracias.